Y muy bien, pues el tema de hoy se trata sobre data análisis, el análisis de datos, una herramienta que podemos aplicar pues en una variedad, en un sinfín de áreas, industrias, problemas, ciencias, de todo, ¿no? Es algo que está pues bastante de moda el día de hoy y pues esto es una breve pues descripción de lo que hace un analista de datos y a lo que se pueden topar ustedes en la industria y pues si quieren tomar profundizar esto, pues adelante en Bedu damos cursos y pues comprendemos todo lo que vamos a ver aquí y más cosas, ¿no? La agenda del día de hoy, pues primero, ¿por qué hacer análisis de datos? Es el primer tema. ¿Por qué guiarnos por la evidencia y no por la intuición, por una corazonada o lo que creemos nosotros que están bien, nuestras creencias y nuestras filias y fobias? El segundo tema es pues un poco de datos, de casos prácticos de data análisis que se pueden topar. El tercero es recolección de la información. Es un tema de donde pues la mayoría de la gente pasa muchísimo tiempo, ¿no? Recolectando, transformando la información y limpiándola. El cuarto tema es acerca del análisis exploratorio, un poco de cómo realizar un sumario, un resumen de nuestros datos que nos diga métricas importantes para describirlos, ¿no? Y el quinto, identificación de patrones. ¿Qué información útil podemos extraer de nuestra información que nos puede invitar a tomar acciones para, por ejemplo, mejorar el desempeño de nuestra empresa o de la organización en la que nos encontremos? Y por último, el comunicar hallazgos, que es una parte importante que tiene que ver también con el diseño de lo que vamos a mostrarles al usuario final que va a ver nuestro reporte, nuestros hallazgos de nuestros datos y pues cómo esto debe de ser conciso, de ser claro para que nuestro mensaje sea transmitido correctamente. Pues yo soy Manuel Durazo Bermúdez, soy experto en Bedu, estudié ciencia política en el ITAM y mi experiencia profesional pues ha consistido de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente soy consultor de datos para el Banco Mundial y en algunos de los temas en los que trabajo es en la investigación en ciencia de datos y en machine learning, además de análisis de datos. Y bueno, comenzamos con esta frase de Nate Silver. Es un estadístico muy famoso en Estados Unidos, que pues tiene un libro que se llama Signal and the Noise, donde básicamente lo que resume es que pues podemos encontrar en, en toda la información que recolectemos, va a haber dos componentes, el ruido y la señal. Entonces, de lo que trata la estadística, la ciencia de datos y el análisis es filtrar todo ese ruido y quedarnos con la señal, que es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones óptimas para elevar el desempeño de nuestra organización, ¿no? Todos esto que se le conoce como insights, que es la información accionable o el conocimiento operativo, ¿no? No es nada más conocimiento pues del fenómeno en sí, sino es el conocimiento que nos va a permitir tomar una acción en beneficio de nuestra organización, ya sea para elevar el rendimiento, medido como utilidad, o para evadir riesgos o amenazas, ¿no? Intentar anticiparnos a estos riesgos, intentar calcular sus probabilidades y sus impactos para poder nosotros, cuando veamos alguna señal de un riesgo, poder tomar acciones para evadir estos riesgos y amenazas, ¿no? Entonces, de todo el ruido, porque datos hay muchos, podemos tener datasets inmensos, pero si sabemos identificar em, la señal, pues esto nos va a permitir mejorar el desempeño de nuestra organización. Bueno, ¿y por qué data análisis? Bueno, porque a diferencia de otras aproximaciones, como puede ser, pues algunas basadas en la intuición o en la emoción, eh, la evidencia está anclada a la realidad. Los datos nos permiten tomar decisiones, pues empíricas, ¿no? Que están fundamentadas en una realidad que vamos a analizar. Cuando digo por qué no basarnos en la intuición, en la emoción, pues tal vez estos dos conceptos suenen a obvio, que no tenemos que basarnos en eso, pero muchas veces tenemos sesgos que nosotros no nos damos cuenta. Uno de ellos es el sesgo de confirmación. Entonces, a veces nuestras creencias personales, pues permanecen, ¿no? Permanecen ahí y nos impiden tomar la decisión más objetiva. Entonces, incluso cuando nosotros pensamos que estamos siendo objetivos y tomando decisiones con base en la evidencia, a veces estos sesgos permanecen. A veces eh, las fuentes de información que consultamos para consumir datos, pues ya tienen algún sesgo de lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Si nosotros queremos encontrar que hay una relación,
a veces volteamos a ver las fuentes que confirman que esta relación existe, ¿no? Entonces es muy importante intentar abstraernos y liberarnos de todos estos sesgos, por ejemplo, el de confirmación, para poder hacer un análisis objetivo. Por eso el data análisis es muy importante. Por eso es superior a tomar decisiones basadas en la emoción o en este tipo de sesgos que tenemos, ¿no? La evidencia nos permite tomar decisiones orientadas a mejorar el desempeño de la organización. Em, Operacionalizando esto, podríamos decir que mejorar el desempeño de nuestra organización se puede traducir en indicadores de desempeño conocidos como KPIs en el área comercial, ¿no? En otras áreas, pues pueden tener otro nombre, pero básicamente son indicadores que, pues puede ser un índice compuesto que nos va a decir si vamos bien o vamos mal alrededor del tiempo, ¿no? La evidencia nos permite anticiparnos al riesgo en el ecosistema de negocio o en donde estemos, ya sea en el área pública o de negocios. Pues la evidencia nos va a permitir hacer una matriz de riesgo, por ejemplo, con nuestros datos sobre los eventos que suceden y dar el impacto de cada uno de estos riesgos y la probabilidad de que ocurran. Así vamos a tener pues un mapa mental, un mapa para ubicarnos cuándo pueden suceder estas amenazas y anticiparnos a ello, ¿no? También, otro caso, la evidencia nos permite identificar oportunidades de negocios para desarrollar nuevos productos. Es el caso del microtargeting, que nos permite, pues, analizar las redes sociales, por ejemplo, e identificar las preferencias de las personas. Ya teniendo identificadas estas preferencias, podemos nosotros productos o servicios orientados a satisfacer las preferencias de esta audiencia, con la garantía de que esta audiencia nos va a responder bien, porque nosotros ya analizamos sus gustos, sus preferencias, sabemos cuáles son las tendencias de los nuevos productos y ok, pues de esto trata básicamente, les digo, fundamentalmente es tomar decisiones basadas en la evidencia y en estos tres puntos resumen ya pues materialmente cómo podemos traducir el data análisis en productos que eleven el desempeño de nuestra organización em, a través de estos productos, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien algún comentario? ¿Qué les parece? Em, ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, sí, digo, vamos a hablar de cómo esto se ve en la práctica, ¿no? Cada uno de estos puntos, las siguientes láminas, voy a tratar de explicarlo más concreto, ¿no? El primero son los indicadores de desempeño. Como les digo, en el área comercial se conocen como KPIs, pero bien en el área pública, pues pueden ser indicadores de incidencia delictiva, por ejemplo, en el tema de seguridad o de salud, por ejemplo, en el tema de la pandemia. Es el caso de hospitalizaciones, eso es una de las métricas de desempeño que podemos tener. Entonces, bueno, en el área comercial tenemos los KPIs, que es un uso muy común del análisis de datos. Se utilizan los KPIs para monitorear el desempeño de una organización. Por ejemplo, puede ser el desempeño de la venta de ciertos productos a través del tiempo. Nosotros podemos medir en qué estaciones del año se venden más nuestros productos o en qué regiones del año se venden más. Es el caso, por ejemplo, también de los costos. Nosotros a través del tiempo podemos, pues, monitorear cuándo los costos son más altos o más bajos, ¿no? Para tener una idea de qué estrategias tomar para solventar nuestro presupuesto, ¿no? O cuál es la mejor forma de asignar nuestros recursos. En el área comercial, pues, estos KPIs pueden ser resumidos en un tablero de control o bien en reportes periódicos, ¿no? Para em, dirigidos al área correspondiente, ¿no? Al área que le interese. Está mucho el caso también de los tableros de control para el marketing digital, ¿no? También para ver cómo los horarios con mayor actividad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la idea es que ustedes tomen sus datos, su matriz de datos, y a partir de ella puedan generar ya sea un tablero de control o las métricas que ustedes saben que les van a servir para poder estimar cuándo se gana más, cuándo se pierde más y cuáles son sus principales consumidores, digámoslo así, ¿no? Estos son algunos de los usos de los KPIs. Matriz de riesgos, como les contaba, es otro de los casos. Nosotros cuando tenemos
nuestro dataset, nuestra matriz de datos, pues sabemos que algunos eventos ocurren con más frecuencia que otros, ¿no? A lo mejor algún evento particular pues cubre el 50% de toda nuestra información. Eso lo hace más probable, ¿no? A lo mejor tenemos eventos mucho menos probables y además de la frecuencia, que es uno de los ejes, este de aquí en particular, que dice likelihood, nosotros podemos pues calificarlo, ¿no? Si el evento es muy probable, si el evento ocurre con mucha frecuencia, le damos un valor de 5, mucho más alto, ¿no? Y si el evento pues tenemos pocos registros sobre él, pues le asignamos un valor mucho menor, ¿no? Además de esto, además de la frecuencia, pues tenemos otro eje que es el del impacto que pueda tener, ¿no? A lo mejor es un evento que pues no nos importa mucho porque no tiene muchas consecuencias, entonces le damos un valor de 1, ¿no? Y así lo vamos subiendo, dependiendo del impacto que este evento pueda tener en nuestra empresa, por ejemplo, nuestras ganancias o la seguridad de la permanencia de nuestra organización, ¿no? O de la estrategia que nosotros tengamos, la estrategia comercial, la estrategia de pues mantener nuestros recursos, ¿no? Entonces, dependiendo de estos dos ejes, nosotros vamos a asignarle un valor y con esto podemos construir una matriz donde podemos clasificar cada uno de los eventos como extremo, por un lado, y con una, digámoslo así, con un valor bajo, con un score bajo, ¿no? Entonces, dependiendo de estos dos ejes, es una multiplicación entre estos dos valores, digamos, por ejemplo, 5 en el caso de la probabilidad y 3 en el caso del riesgo, nos da un valor de 15, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos construir una matriz de riesgos para que cuando nosotros tengamos un nuevo evento alrededor del tiempo, sabemos en qué parte del cuadrante cae y sepamos también si merece dedicarle alguna atención, ¿no? Este es otro de los usos muy comunes en el análisis de datos. Continúo con la parte de microsegmentación. ¿Qué es la microsegmentación? Es una estrategia en el caso del marketing digital, donde nosotros de igual forma hacemos uso del análisis de datos para identificar cuál es la audiencia que mejor va a recibir nuestro producto, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, del número de likes, el número de likes que la persona da a ciertas publicaciones, pues nosotros podemos tener una idea de qué le gusta a esta persona, ¿no? Cuáles son sus intereses. Dependiendo también de dónde se encuentre, pues ese es otro atributo, ¿no? Que la persona puede, que nosotros podemos considerar importante para venderle nuestro producto. Entonces, a partir del análisis de datos, nosotros podemos hacer una base de datos con cuáles son los clientes o nuestros potenciales clientes que son más proclives a aceptar nuestros productos y servicios. Los vamos metiendo en distintos grupos y con el uso de estrategias de distintas redes sociales, nosotros redactamos mensajes para que pues estas personas se convenzan de nuestros productos y le den clic a nuestro anuncio y esto se convierta posteriormente en una venta, en una conversión, ¿no? Entonces, pues esto es muy útil porque, pues, nuestra estrategia de marketing o nuestra estrategia de- de ventas, pues no va a ir dirigida a la audiencia en general, sino va a ser algo más focalizado y pues va a ser más óptimo. Nos va a generar, vamos a tener la certeza de que tenemos más probabilidad de vender nuestros productos o servicios, ¿no? Esto también, pues muchas veces lo usan en campañas políticas también, pero en todo el área de marketing digital, pues es un uso muy común la microsegmentación. No sé si ustedes ya lo habían escuchado. Digo, es algo que está muy, eh, pues ahorita está pegando mucho, digámoslo así. Es algo que está hasta en las revistas, está en todas partes, ¿no? Es muy común. Sistemas de información geográfica o análisis espacial. Pues digo, en estos tiempos vemos muchísimos mapas, vemos en todas partes que cada vez se usan más los distintos tipos de mapas para pues visualizar en dónde ocurren ciertos fenómenos, ¿no? Antes era nada más el clima y ahora podemos ver desde la violencia, la frecuencia de dónde se encuentran, dónde hay mayor concentración del crimen, hasta las características, por ejemplo, del censo, ¿no? Edad,
religión, distintas métricas también. E incluso hay un área que se llama inteligencia geográfica y comercial, que lo que nos permite hacer es definir cuáles son los lugares más óptimos para abrir sucursales, ¿no? Entonces, nosotros a través de atributos como densidad poblacional, dónde hay más gente, a través de ubicar, por ejemplo, dónde está la competencia, cuántas unidades económicas hay y de qué tipo, ¿no? Llámese supermercados, distintos tipos de tiendas, ¿no? Tecnología, dependiendo de cómo se encuentra el mercado espacialmente, em, pues qué tan denso está, nosotros podemos definir cuál es la localización óptima para abrir una sucursal y de qué tipo. Y la ventaja es que esta información ya es pública. Esta información, si ustedes consultan el INEGI, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, es ahí donde pueden consultar las coordenadas de cada uno de los establecimientos económicos del país. Entonces, haciendo uso de herramientas de sistemas de información geográfica, como puede ser ArcGIS, QGIS, ustedes pueden desarrollar una estrategia que les permita pues mapear estas unidades, mapear también las características de la población y de esta manera tomar una decisión de dónde es más conveniente abrir una sucursal. Me imagino que también ustedes ya pues se han topado con estos mapas, ¿no? Ya ahorita es muy común esto. Y bueno, como hemos visto, como hemos venido diciendo, pues sí es muy importante tener una estrategia de cómo vamos a trabajar con los datos o a qué se refiere a grandes rasgos hacer análisis de datos, ¿no? ¿Cuál es el proceso correcto que hay que seguir para pues tener un análisis de datos de calidad? El primer paso es recolectar la información y transformarla, ¿no? Limpiarla. Primero, encontrar nuestra base de datos, encontrar la base de datos que vamos a analizar. Entonces, bueno, en algunos casos, afortunadamente, la empresa tiene un Excel. Yo creo que ese es el mejor de los casos que ustedes pueden tomar para analizar posteriormente, ¿no? Entonces, ahí ustedes, cuando ya tienen un Excel, ya tienen una información estructurada. Ya es una superventaja esto. Típicamente, o en muchísimos casos, la información no viene ordenada así como, pues como en un Excel, ¿no? Ustedes la tienen que conseguir de internet o muchas veces, no lo sé, en el área pública, pues esta información viene literalmente impresa y hay que escanearla y hay que, pues, llevarla a nosotros a un Excel o a un otro tipo de información estructurada. Entonces, pues el primer paso es obtener la información. ¿Cómo vamos a obtener esta información? Haciendo encuestas, haciendo algún tipo de levantamiento, haciendo algún tipo de focus groups, o en otros casos, si ustedes están analizando un fenómeno que ya es muy bien conocido, pues podrán encontrar las bases de datos en Internet, ¿no? Fácilmente. Por ejemplo, Kaggle es una buena página donde se encuentran muchísimos datos, se las puse en el chat, donde hay muchísimas bases de datos. Entonces, si a ustedes les interesa algún fenómeno, ustedes pueden entrar a esta página y ahí descargar los datos que pues vienen en forma estructurada, vienen en un Excel y esto va a facilitar muchísimo, muchísimo el análisis. En otros casos, lo que se tiene que hacer es este procedimiento de web scraping, que es pues encontrar las páginas de internet donde venga esta información y manualmente, bueno, no manualmente, con ayuda de algún software, sea algún lenguaje de programación como R o Python, o hay otras herramientas como lo es RapidMiner, que lo que nos permiten es hacer la fase de minería de datos, ¿no? La fase de recolección de esta información. A esto se refiere el concepto de minería de datos, a recolectar la información, ya sea de manera estructurada o no estructurada, como es el caso de extraerla directamente de las páginas web, ¿no? Entonces, esta es la primera fase de todos, conseguir la información, conseguir las fuentes y una vez que tengamos estas fuentes, limpiar esta información, porque digo, 90% de las veces esta información no va a venir como a nosotros nos gustaría que viniera para analizarla. Entonces, muchas veces vamos a tener, en el caso de columnas de, por ejemplo, nombre, apellido, que son texto, vamos a tener comas, vamos a tener caracteres que no deseamos, ¿no? Entonces, en el caso de los textos, hay que limpiar esto, hay que quitar los caracteres que no deseamos,
hay que quitar los espacios que no deseamos y pues todo aquello que sabemos que son errores de captura, ¿no? En el caso de los textos. En el caso de los valores numéricos, muchas veces tenemos pues valores faltantes, tenemos celdas donde no hay valores, donde pues no hay nada, ¿no? Entonces aquí es otro proceso que hay que decidir. Es algo más que hay que poner en la mesa. ¿Qué vamos a poner en los lugares donde no hay nada? ¿No? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Vamos a quitarlos, esas filas? Vamos a, eh, no sé, introducir ceros ahí donde no hay nada, vamos a poner la media, vamos a poner la mediana. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué vamos a hacer ahí donde no hay, qué información vamos a introducir ahí donde no hay nada? Hay una rama en estadística dedicada a solventar este problema, que es la parte de la imputación de datos. La imputación estadística se encarga de definir las estrategias para que nosotros podamos decidir cuál es el valor óptimo que hay que introducir donde no hay nada, cuándo podemos eliminar estos registros donde hay valores faltantes. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto depende de las características de nuestra información, ¿no? Cuando tenemos, cuando estamos midiendo edades, por ejemplo, de nuestros clientes, ¿no? Y en estas edades, la mayoría gira en torno a 30 años, digámoslo así. Tenemos valores, distintos valores, pero todos son muy cercanos a 30 años. Todas las personas tienen una edad cercana a esta. En este caso es útil, conveniente utilizar la media, el promedio de nuestros datos, de nuestras edades, ahí donde no hay datos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tenemos ingresos y sabemos que existen ciertas personas con un ingreso, pues, altísimo, pero la mayoría tiene un ingreso, pues, bastante bajo, ahí no es óptimo utilizar la media. ¿Por qué? Porque estos valores altos de ingresos de la gente que es poquita, pero tiene mucho, mucho ingreso, nos va a empujar la media a un nivel alto. Y en la realidad es que en nuestra distribución la mayoría de la gente tiene un nivel de ingreso bajo. Entonces, si nosotros ponemos la media en donde, ahí donde no hay nada, pues digo, esto no nos va a ser muy útil porque la media no es un reflejo adecuado de nuestra distribución. Es un reflejo adecuado de que ciertas personas tienen un ingreso alto, pero la mayoría de nuestra distribución no. Entonces, ahí en esos casos es más conveniente utilizar la mediana. Para decidir qué valor vamos a utilizar al hacer esta imputación, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se distribuyen nuestros datos. Tomar la columna en donde están los datos faltantes, graficarla y ver cómo se distribuyen. Si es una distribución normal, si es una distribución anclada a la derecha, si está hacia la izquierda, qué tanta varianza hay en nuestros datos, qué tan ancho se ve. Todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta al sustituir los valores faltantes. Es, como les digo, no es trivial, no es cosa así sencilla de que los quito y ya, ¿no? Sí hay un proceso detrás y sí hay que tener todos estos factores en cuenta. Entonces, ustedes, digo, si ustedes buscan imputación estadística, les digo, es el área que se encarga de definir cuáles son los pasos a seguir. Aquí es otra imagen de lo que nos podemos topar, ¿no? Como les decía, nosotros en el Excel trabajamos con esta de aquí, que es información estructurada. Pero también puede ser el caso que la tienen de esta manera. Pues, literal, un texto en una página, en un documento, eh, tienen esta misma información que está en una tabla, pero la tienen de esta forma, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es, pues, traducirla a esta manera estructurada, que es una tabla. Es lo primero que hay que hacer. O también está el caso de la información semiestructurada, que es a lo mejor lo que ustedes se pueden topar cuando hacen web scraping, cuando analizan una página web, ustedes tienen que tomar estos datos que están adentro de distintas etiquetas y meterlos en un Excel, un archivo separado por comas, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, lo que tienen que ustedes que llegar es traducir la información no estructurada a estructurada. Ese es el primer paso. Ya a partir de esto, después de que tenemos la información, les digo, ahorita yo la tenía estructurada, pero después de que la tenemos así, hacemos la exploración. Pero lo primero es lidiar con todos estos problemas de limpieza, llevarlos a la forma estructurada y una vez que estén en la forma estructurada, empezar a hacer las imputaciones y a tomar las decisiones de qué hacer con valores faltantes, qué hacer con comas, caracteres especiales, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cuáles son los archivos más comunes de información estructurada? Es el archivo CSV, que es el que trabajamos ahorita en el Excel, que es un archivo separado por comas. Y el archivo JSON, que es mucho más utilizado en bases de datos no relacionales, ¿no? Que es otro tipo de manejo de información, que no es el- la, la forma relacional, ¿no? Entonces, este es el archivo JSON que pertenece a la información no relacional, y el archivo CSV, que es mucho más cercano a la aproximación relacional, que es lo que es SQL, ¿no? SQL. Ok, bueno, regresamos de nuevo a la primera fase de análisis de datos, que es el análisis exploratorio. Como les decía y como lo vimos, es realizar un análisis descriptivo de nuestros datos. Esto tiene que ver con medidas de tendencia central. La media es una medida de tendencia central y la mediana es una medida de tendencia central. Entonces, cuando nosotros clasificamos por grupos, por categorías como las teníamos en tipo de tarjeta o nivel educativo y sacamos la media de cada uno, ya estamos haciendo un análisis descriptivo de tendencia central. O sacamos la mediana también, ¿no? Cuando nosotros graficamos el histograma, la distribución, también estamos haciendo un análisis descriptivo, ¿no? Otro tipo de medidas que no son las de tendencia central son las de dispersión. No sé si alguno de ustedes haya topado esto. Bueno, pues las medidas de dispersión son dos, son la varianza y la desviación estándar, ¿no? ¿Qué nos dicen? A ver, voy al Excel para que lo vean de forma operativa también, ¿no? Para que no se quede en la teoría, pues. Ok. Bueno, las medidas de dispersión, voy a hacer una gráfica de cada uno también. Híjole, son pocos datos, entonces no esperemos que... Sí, me hizo aquí una clasificación en dos y entonces, como son pocos datos, no va a tener mucho caso graficarlos, ¿no? Pero las medidas de dispersión, lo que hacen, una de ellas es la varianza, ¿no? Entonces, voy a tomar la del grupo uno y voy a tomar la del grupo 2. ¿Qué nos dicen estas medidas? Pues cuánto varían nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, estos datos de aquí, como podemos ver, pues casi todos están entre 31 y 39, ¿no? Nada más tenemos estos de 40. Entonces, la varianza de estos es de 23. Sin embargo, para este grupo, vean cómo los valores son muy distintos entre ellos. Para este grupo, la varianza es de 608. O sea, es infinita, es muchísimo, muchísimo mayor que la del grupo uno. Entonces, esto tiene muchas consecuencias en nuestros datos. Esto nos puede causar muchísimos problemas al momento nosotros de querer hacer un pronóstico. Entonces, nosotros queremos tener la suficiente cantidad de datos para asegurar que nuestra varianza sea pequeña, que no haya mucha variación en nuestros datos para poder hacer pronósticos pues confiables, ¿no? Para poder también saber cuál es la distribución real de nuestros datos. Cuando tenemos poca varianza, cuando nuestros datos se aglomeran alrededor de un dato, digamos que, por ejemplo, aquí, ¿qué es el promedio? Vamos a calcular el promedio de este grupo. Es de 34, ¿no? El del grupo uno. Y el del grupo 2 es de 38. Entonces, bueno, en el caso del grupo uno, la mayoría de los datos sí se concentran alrededor de 34. Pero en el caso del grupo 2, el promedio es 38. Sin embargo, la varianza es tan grande que no es tan cerca de este grupo 38. ¿Cómo se ve esto gráficamente? A ver, déjenme nada más. Es que quiero enseñarles cómo. Lo que pasa es que aquí son pocos datos. Entonces, si lo grafico, no me va a decir nada. Pero lo que quiero es quiero que vean cómo va cambiando la gráfica a medida que la varianza va aumentando. O sea, cómo es cómo se hace más ancha, pues. Entonces, bueno, es esta de aquí.
Se va achatando, ¿no? Sí, es justo eso. Entonces, mira, eh, lo que va a pasar cuando va cambiando es que cuando tenemos una varianza alta, tenemos esta verde de aquí, si la pueden observar, que es la platicúrtica. Entonces, tenemos valores acá en la esquina. Aquí también tenemos bastantes valores. Vean que aquí, pues sí está alto. Y en los extremos también. Entonces, la probabilidad de que nosotros tomemos un nuevo valor y se encuentre en esta área de aquí es mayor para aquella distribución con varianza alta. Sin embargo, cuando tenemos una varianza pequeña, pues sabemos que la mayoría de los datos están aquí concentrados en el centro. Entonces nosotros ya sabemos que pues si nos llega nueva información, es muy probable que se encuentre en esta parte de aquí, ¿no? Y los pronósticos que nosotros hagamos, pues van a estar dentro de este rango, entonces va a ser mucho más confiable nuestro modelo, el modelo que queramos hacer. Entonces nosotros teniendo estas medidas de aquí, esta varianza y desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto, si tenemos los suficientes datos, podemos hacer un histograma y vamos a ver cómo se va pareciendo a esto, ¿no? A medida que va cambiando la varianza, ¿no? Aquí está como en forma de histograma, ¿ven? Entonces, esta parte es exploratoria, como les digo, sigue siendo análisis exploratorio, es ver cómo se distribuye cada una de nuestras columnas. Esta es una característica que es la kurtosis, que es, les digo, cómo va cambiando con la varianza. Existen otras, que es la asimetría, por ejemplo, que vemos cómo se acomoda. Esto ya lo vimos, esto lo acabamos de ver. Vimos cómo, si se acuerdan, una de las que graficamos estaba desplazada hacia la izquierda. Entonces se parecía a esta de aquí. Y en ese caso, si se acuerdan, la media estaba mucho más a la derecha que la mediana. Entonces, en esa distribución había un sesgo positivo, ¿no? Y en la primera que graficamos sí se parecía a esta, que era la de edades, si se acuerdan. Entonces, esas son características del análisis exploratorio. En una vimos que había sesgo, en la que estaba sesgada convenía más usar la mediana y en la que no estaba sesgada convenía más usar la media. ¿Sí se acuerdan, no, de esto? Siempre que existe un sesgo es preferible usar la mediana. Pues en la mayoría de las veces sí. Digo, nomás hay que graficarlos y ver dónde se encuentran. Pero sí, en su mayoría sí es cuando existe sesgo es preferible usar la mediana a la media. Sí. Muy bien, ok. Me devuelvo. Ya iba a ser la gráfica, ¿no? Ya iba a ser la gráfica, pero sí me hubiera quitado tiempo. La iba a hacer acá. Y la fórmula, cuando ustedes la van cambiando, porque hay una fórmula de distribución, de la distribución normal. Entonces ahí viene incluida la varianza. Y conforme le van moviendo, le van cambiando el número en la fórmula, se va moviendo cuando le cambian el número, la varianza a la fórmula, se va moviendo la forma de la distribución, ¿no? Entonces, a eso quería llegar, pero la kurtosis lo explica bastante. Entonces, bueno, aquí ya cubrimos estos dos puntos, que es analizar el tipo de distribución, ver cómo se distribuye y las medidas de tendencia central y de dispersión. Queda formular hipótesis sobre potenciales relaciones entre nuestras variables. ¿Afecta una a otra de manera positiva o negativa? ¿Es la media de un grupo significativamente mayor que la de otro? Perdón. ¿Existe una diferencia significativa en la variabilidad de un grupo sobre otro? Recuerden que la variabilidad la medimos como varianza, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas pueden ser respuestas con modelos de regresión lineal o con una simple correlación. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de aquí, ¿no? Aquí cada uno de nuestros puntos es un valor de nuestras filas, ¿no? Entonces, este es un dataset de flores. Entonces, aquí estamos midiendo en este eje de aquí la longitud de lo que sostiene los pétalos, que es el sépal, y la longitud de los pétalos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay una relación positiva entre las dos. A medida que aumenta el tamaño del sépalo, que es lo que está abajo del pétalo, aumenta también la longitud del pétalo, ¿no? Aquí vemos cómo está esto, una línea positiva, ¿no? Y también vemos cómo la relación es diferente para diferentes tipos de flores, ¿no? Los puntos azules
son el tipo 0, es la categoría 0, debe ser algún tipo de flor. La 1 es otra categoría. Esto es nominal. Esto, digo, son números aquí, pero el uso es nominal. Imagínense que en lugar de 0 fuera alguna especie de flor, pues. Esa es la idea. Entonces, a través de estos gráficos, nosotros podemos ver si hay una relación o no. En este caso, sabemos que la hay entre estas dos variables. Sabemos que a medida que aumenta la longitud del pétalo, aumenta la longitud del sepal. La utilidad de este tipo de gráfico, este es un pair plot, es que también nos grafica la distribución al mismo tiempo. Entonces vemos que para el grupo 0, la media es menor, que está a la mitad de aquí, que para el grupo 1. Entonces las flores del grupo 1 tienen un pétalo mucho más largo que las del grupo 0. Y las que tienen el más largo es las del grupo 2, que es esta verde de aquí, ¿no? Vemos como la media de este está aquí, la media del naranja está pues más hacia la derecha, significa que pues tiene un valor mayor. Aquí van del 4 al 8, ¿no? El rango es del 4, que es el mínimo, al 8, que es el máximo, y la media de cada uno difiere. Entonces sabemos que el verde es la flor más grande, digámoslo así. Y también podemos ver a simple vista que hay una parte significante de la distribución, del caso de las flores del grupo 2, que tienen un pétalo bastante grande. Si ven, no, esto no va como hacia abajo, sino que aquí hay también como una buena parte, pues. Una buena parte de las flores del grupo verde tienen, pues, bastante longitud, ¿no? Por eso está aquí como inflado. Entonces aquí podemos ver también descriptivamente, visualmente, cómo el tamaño de cada uno de los grupos de flores varía. También vemos que la del verde es más variable, ¿no? Si ven que está más ancho, quiere decir que en el grupo verde hay flores pequeñas aquí y muy grandes, ¿no? A diferencia del grupo azul, donde pues la mayoría está en esta área de aquí. Todo esto lo podemos extraer visualmente. Entonces, pues es muy útil, como pueden ver, hacer este tipo de herramientas. Esto de aquí tiene que ver con graficar la distribución de cada una. Esta parte donde tenemos estas tres. Ver las medidas de tendencia central, que es la media y cómo se distribuye el rango. Y esta parte de los puntitos nos sirve para identificar relaciones entre una y otra, ¿no? Que es algo más, pues sí, algo multivariable, digámoslo así. Aquí estamos involucrando dos variables y aquí nada más una, nada más que estamos midiendo para diferentes. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Cómo ven esto? Y, sí, Mm, Es mucho para digerir, pero pues digo, es nomás, pues no lo van a ver todo en una sesión, ¿no? Pero pues es el mundo de los datos, pues de esto se trata en su mayoría. Ya ustedes, pues ojalá se animen y le entren más, ¿no? Con más detalle, porque pues una sesión no alcanza para nada. Esto ya es pues de seguirle, ¿no? De estar metido en esto. No, claro, y también hay que tener en cuenta, como dijo alguien hace un instante, es cuestión de práctica, es cuestión de estar uno ahí en el día a día. Ahorita pues por lo menos se dan unas bases o unas ideas de cómo funcionan las cosas, pero realmente esto se aprende con la práctica. Así es. Sí, sí, sí. Sí, no, estarse topando con datos, pues, en su trabajo, en el día a día, y pues ir aprendiendo la teoría, digo, ir complementando con cursos, con libros. Les digo, aquí hay muchísimos cursos en Bedu y mucho material. Entonces, pues, tanto aprender como practicar, ¿no? Con esto ya van a ir mejorando. Y bueno, pues en eso consiste básicamente el análisis exploratorio. Otro paso posterior es ya identificar patrones. El análisis exploratorio nos arroja cierta luz de cuáles patrones hay en la información, como pudimos ver en la pasada, ¿no? Que es esta de aquí. Esto ya nos dice bastante. Sin embargo, pues hay que garantizar que estos patrones sean significativos, ¿no? Hay que pues establecer la validez de todas estas hipótesis que nosotros formulamos, someterlas a distintas pruebas para que sean robustas y que nosotros podamos decir con seguridad, ¿sabes qué? Pues a medida que esto aumenta, esto también, y aquí tengo yo la métrica que me dice que así es, y pues punto, ¿no? Esa es la idea. La idea de la identificación de patrones, utilizar técnicas para garantizar que
que sí existe una relación y que es significativa, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver ya con utilizar modelos que incorporen ciertas métricas, como digo, a lo mejor algunos han escuchado valores P, valor P o R cuadrada, coeficiente de determinación. Estos son algunos. Digo, hay muchísimas métricas, ¿no? Pero en general de lo que se trata es de minimizar el error en nuestros modelos, ¿no? Tener nosotros construir un modelo donde el error sea mínimo. ¿Alguien tiene por ahí prendido el micrófono? No alcanzo a ver. Creo que ya. Ok. Sí, bueno, pues como les digo, lo que se trata aquí es las hipótesis que nosotros formulamos a través de la exploración de nuestros datos. Hay que garantizar que el error sea mínimo, el error de nuestras hipótesis. Entonces, pues hay distintas métricas para minimizar este error, ¿no? Esto, digo, ya involucra estudiar modelos estadísticos. Pero la idea es esa. La idea es que a través de estos patrones descifremos el camino de la causa al efecto y podamos introducir nueva información a estos modelos que nosotros ya tenemos y tener la garantía de que son correctos y que van a ayudar a elevar el desempeño de nuestra organización según lo que estemos midiendo, ¿no? Ya estamos en la parte final, donde pues lo último corresponde a cómo comunicar nuestros hallazgos, ¿no? Y bueno, esto ya es más seguir principios de diseño, seguir principios de claridad de la información. Una vez que ya tenemos nuestro modelo, nuestras características y sabemos qué hacer para elevar las métricas que estamos midiendo, debemos comunicar los hallazgos, ¿no? Y bueno, para comunicar nuestros hallazgos es importante ser claros, ser puntuales, no utilizar pues terminología compleja, porque las personas que van a ver en nuestros hallazgos puede ser que no sean técnicos, ¿no? Sean más bien del área comercial. Entonces, intentar ser claros, ser concisos, ser ejecutivos y presentar nuestros resultados, ya sea en reportes periódicos, presentaciones de PowerPoint o en su caso, tableros de control, ¿no? Los llamados dashboards, donde pudimos, por ejemplo, ver los KPIs, otras métricas, para monitorear pues constantemente pues las métricas de desempeño. Entonces tenemos de dos, tenemos o reportes o dashboards y siempre tener en mente este principio de la navaja de Ockham, que nos dice que la explicación más simple y suficiente, me faltó poner ahí, es la mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor, como vimos en el modelo de regresión lineal anteriormente, nosotros pudimos haber metido 10 variables explicativas en una regresión múltiple, en uno de nuestro modelo y en el otro tener nada más 3. Y cuando vemos que los dos tienen el mismo nivel de eficiencia, pues ¿qué conviene más? Pues nos quedamos con el de 3, ¿no? Si los dos tienen el mismo desempeño, es mejor siempre quedarnos con la explicación más simple de un cierto fenómeno. Entonces, para eso, pues, es la práctica, es ir construyendo modelos y ir seleccionando, pues, los más simples y eficientes. No complicarnos mucho, ¿no? Haciendo un modelo súper complejo y cuando al final, pues, podemos hacer algo mucho más simple, más pequeño. Algunos instrumentos, pues, como les vengo diciendo, reportes periódicos. Si nosotros tenemos ya nuestro modelo, que es lo más importante, conforme nos llega nueva información, ya no tenemos que hacer más modelos. Ya nomás incorporamos la nueva información a nuestro modelo que sabemos que es robusto. A toda la instrumentación que ya hicimos, nada más metemos la información que nos va llegando y nos va a lanzar nuevos resultados. Y como ya sabemos que son buenos, porque nuestro error es mínimo y nuestra dispersión también es mínima, ya cumplimos todos los requisitos, pues ya nada más es meter la nueva información y que nos dé el nuevo resultado, ¿no? Ya, les digo, eso ya, pues es la última fase. Recursos adicionales, pues les voy a pasar yo esta página aquí también para que la chequen, que nos dice qué tipo de gráfico usar para la información que ustedes tengan, ¿no? Entonces, lo que quieran medir. Entonces, si ustedes aquí tienen la información numérica y es nada más una, es de esta forma, ustedes pueden utilizar, como vimos ya, el histograma o la de densidad, que también lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces, aquí en esta página ustedes pueden ver, pues, qué tipo de gráfico pueden usar, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, una categoría y múltiples números, pues usan esta de aquí, ¿no? Aquí es para que lo exploren.
Esto les va a dar como una guía de lo que pueden ir usando, ¿no? Y otra, pues, que es una librería muy famosa también de visualización, que lo que les va a permitir es que ustedes introducir su CSV y realizar gráficas, como pueden ver en esta animación, ¿no? Algunas de las cosas que podemos extraer de esta exposición, les digo, hay mucho que explorar, pero pues esta es una mirada al análisis de datos. Tenemos dos tipos de información, nos podemos encontrar con información estructurada o no estructurada, la cual por sí sola contiene conocimiento. Este conocimiento puede llevarnos a tomar acciones o no puede llevarnos a tomar acciones. Entonces, siempre queremos extraer aquellos insights que nos pueden llevar, nos invitan a tomar una acción para elevar el desempeño de nuestra organización, ¿no? Para esto, pues, se hacen uso de las técnicas que hemos visto, pero recordar esto siempre, que a pesar de que esté estructurada o no estructurada, nosotros podemos extraer conocimiento de ella, ¿no? Y traducirlo en acciones. Es importante formular una estrategia de recolección y transformación de los datos para su posterior análisis. Es importante que una vez que tengamos recolectados los datos, si los tenemos en Excel, pues mucho que mejor, pero si no, hay que tener una estrategia para sacarlos de páginas web, sacarlos de documentos y meterlos en una hoja de cálculo, ¿no? ¿Para qué? Para analizarlo posteriormente. En esta misma estrategia es donde definimos qué criterios de imputación tenemos que hacer, cómo vamos a sustituir los datos, si vamos a usar los datos faltantes, perdón, media, mediana o qué otra métrica, ¿no? Esta es la parte de recolección y transformación. Posteriormente, ya que tenemos nuestros datos limpios y de manera estructurada, podemos empezar a hacer la parte exploratoria, que es una vez que tenemos las categorías de interés, definir las medidas de tendencia central, la media de cada categoría, de cada variable también, de cada columna, qué tanta varianza hay entre ella, y posteriormente podemos proceder a formular hipótesis que nos permitan decir que una variable se relaciona con otra, que a medida que algo sube, lo otro también. Ya que tenemos estas relaciones identificadas, vimos por ejemplo con el coeficiente de correlación lineal puede ser una, podemos proceder a hacer ya modelos estadísticos pues mucho más robustos, ¿no? Como el de regresión lineal. ¿Para qué? Para poder obtener métricas de desempeño, como la R cuadrada que dijimos, hay muchísimas más, que lo que nos permiten hacer es minimizar el error de nuestros modelos para poder hacer pronósticos confiables de lo que sea que nos interese. Lo que nos interesa comúnmente es elevar el desempeño de nuestra organización. Entonces, la variable explicativa que vamos a medir con nuestro modelo, pues va a ir comúnmente relacionada con rentabilidad, productividad, pues medidas de desempeño, ¿no? Y las variables explicativas, pues ya las iremos descubriendo en este proceso exploratorio. Y por último, pues ya que tenemos toda nuestra información, nuestro modelo, nuestros hallazgos, comunicarlos de manera simple, concisa y utilizar las visualizaciones correctas para las personas que van a recibir nuestro mensaje, ¿no? Esa es la parte también de diseño, la parte importante que hay que tener en mente, que no todo el mundo es experto en el tema, no todo el mundo es técnico, entonces hay que resumir esto pues de forma sencilla y simple, ¿no? No utilizar tanto tecnicismo.